El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Frecuencia Política, el programa que pone para ustedes lo mejor de la información en términos políticos, sociales, económicos que se produce en el país de semana a semana. Gracias por estar con nosotros a partir de la amplia audiencia que tiene Radio Pichincha Universal en sus frecuencias 95.3 FM para la ciudad de Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. Pero no solamente eso, siempre le decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches según donde usted se encuentre y a la hora que nos escuche y nos pueda ver. Esto porque también tenemos amplia penetración por las redes sociales y la página web de Radio Pichincha Universal, www.pichinchacomunicaciones.com.es y también nos puede ver a partir de las redes sociales, Frecu Política en la cuenta de Twitter, también nos puede ver por nuestra cuenta de Pavel ML en Twitter y los días domingos a las 9 de la noche hacemos la retransmisión de este programa por la cuenta Pavel Muñoz Asambleísta, esto es en Facebook Live. Ustedes desde el domingo al mediodía, al inicio de la tarde, ya pueden ver el señalamiento de un estreno y a las 9:30 de la noche este programa puede ser retransmitido. Vamos a recuperar los temas de nota editorial para esta ocasión y es evidente que hablaremos sobre lo que está en debate, el tema de si se proscribe o no la participación de Rafael Correa en las próximas elecciones, pero si es que eso es importante, es aún más importante y llama mucho más la atención, preocupa aún más sobre la violentación del marco democrático en el país, que no se permita la participación de su fuerza política. De esto lo conversaremos en la nota editorial, tendremos también evidentemente nuestro Minuto ODS con María Belén Proaño, y tenemos una invitada de lujo para poder conversar el día de hoy. Carol Murillo, ella es socióloga, docente universitaria de la Universidad Central del Ecuador y es una persona no solamente amiga de Frecuencia Política, sino una persona con la que se puede topar distintos temas. Así que entraremos a una conversación sin guión establecido para ver qué es lo que está pasando en el país. Siempre la mirada de los sociólogos suele ser importante para describir cómo en este momento se vive digamos, en el Ecuador. ¿Qué nos ha llevado a este punto? Da la sensación que se han sumado un conjunto de vicisitudes, yo digo un conjunto de tragedias, lo cual evidentemente es necesario analizar, es necesario desmenuzar y sobre todo es necesario proyectar. Así que esto es lo que tendremos hoy en Frecuencia Política. Como siempre, el saludo y el abrazo para Freddy Rizzo, que también nos apoya en el proceso de producción de este programa, al gran equipo de producción de Pichincha Universal y evidentemente a Paulina Enríquez, que hace la producción de este programa. Gracias por estar en Frecuencia Política. Bienvenidos este miércoles 24 de junio del 2020 y nos preparamos entonces para nuestra nota editorial. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. ¿Es posible en Ecuador un escenario político como el de Bolivia? Sí, es posible y a su manera está en marcha. Ecuador experimenta desde hace 3 años un intenso proceso de judicialización de la política y politización de la justicia para implementar una agenda neoliberal sin contradictores, para someterse a la voluntad de las élites económicas y del Fondo Monetario Internacional y para aniquilar a la principal fuerza de oposición del actual régimen, la Revolución Ciudadana y su líder, Rafael Correa. La persecución política en Ecuador se ha desplegado sobre 4 ejes complementarios: el administrativo, el judicial, el comunicacional y ahora el de la proscripción electoral. En el primer caso, la Contraloría General ha activado miles de exámenes de control, muchos de los cuales se desvían de la indispensable revisión del buen uso de recursos públicos y se utilizan para limitar la acción política de opositores, con amenazas de millonarias penalidades o sanciones administrativas que incluyen la destitución, incluso de autoridades de elección popular.
Bajo este esquema, por ejemplo, solo los 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana suman más de 300 exámenes de control. En el eje judicial se activa la Fiscalía y los órganos de justicia para investigar indicios de responsabilidad penal, que, en última instancia, pueden incluir sanciones de cárcel o prohibición de participación política por hasta 25 años. Aquí destacan figuras como la cooperación eficaz o procesos de velocidad extraordinaria. En este andarivel, el expresidente Rafael Correa suma 31 indagatorias penales en su contra. El plano comunicacional hace lo suyo y una gran cantidad de medios son funcionalizados por el gobierno de Lenín Moreno para reemplazar a los tribunales y sentenciar a diario con sus titulares, sin que en ello cuenten los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Así, Ecuador experimenta un sistemático asesinato reputacional que carga las tintas sobre los opositores y es indulgente con las denuncias que se realizan contra el gobierno. Incluso algunos periodistas que se autocalifican de independientes han dicho que ya no callarán abusos o indicios de corrupción, que nunca los denunciaron por no beneficiar a Correa. Si bien estos tres ejes se han desplegado con toda su fuerza en países como Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, en estos dos últimos la dimensión electoral también ha sido activada. El caso de Bolivia es una vergüenza mundial y tuvo entre sus operadores, intencionados o no, nada más y nada menos que a la OEA, denunciando un fraude que nunca pudieron probar con contundencia y que permitió el establecimiento de un régimen de facto que ha dilatado el pronunciamiento democrático del pueblo boliviano. En Ecuador, por su parte, la proscripción electoral de Rafael Correa y la Revolución Social y la Revolución Ciudadana es una obsesión patológica y en estos días ha mostrado su faceta más descarnada. Desde el inicio del gobierno de Moreno se activó una estrategia donde la militancia y los líderes de la Revolución Ciudadana fueron despojados de su organización política sin resolver las impugnaciones presentadas. Al menos en 3 ocasiones se impidió, con argumentos risibles, la conformación de una nueva organización. Y en estos días, la Contraloría General del Estado dispuso a la autoridad electoral dejar sin efecto la inscripción de la organización política Fuerza Compromiso Social, el movimiento que ha albergado a la Revolución Ciudadana para las elecciones locales de 2019 y para las próximas elecciones nacionales de 2021. Esta decisión no solo es la muestra más clara de la persecución política, sino también una barbaridad jurídica, pues el juez de cuentas no tiene competencia sobre el registro de organizaciones políticas, no puede entrometerse en un proceso electoral en marcha, ni violentar el principio de división de funciones. La legislación ecuatoriana establece que cuando un proceso electoral está en marcha, nadie puede generar distorsiones y quien lo haga puede ser objeto de destitución. Es de esta forma que un escenario como el de Bolivia es probable. En términos políticos electorales, los juicios contra Rafael Correa tienen una intención, la intención de dejarlo fuera de cualquier papeleta electoral en el 2021. Pero por si los tiempos fallan, buscan asegurar su objetivo impidiendo la participación de su movimiento político. Su obsesión es tal que ya han activado las medidas más desesperadas. En estas semanas, los partidos políticos afines al gobierno empezaron a demandar un aplazamiento de las elecciones manipulando el discurso de la pandemia. Y en las últimas horas, el Contralor busca destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral por no dar paso a la eliminación del movimiento de la Revolución Ciudadana. América Latina no puede permitir que el neoliberalismo autoritario, que ya destrozó la economía y el Estado de Derecho, pretenda ahora sepultar la democracia. El editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Efectivamente, es un gusto en Dialogando con compartir Dialogando con Carol Murillo. Carol es, primero, amiga de esta casa, a quien queremos mucho, amiga de este programa. Ella es magíster en Relaciones Internacionales y en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es socióloga, somos colegas en eso, es escritora, en eso no le alcanzo, comunicadora también, docente de la gloriosa Universidad Central. E insistimos, querida amiga en general, ¿no es cierto?, y también de este programa. Gracias, Carol, por atender esta entrevista. Gracias por estar con nosotros aquí en Frecuencia Política. Gracias a ti, Pavel. Un placer estar aquí y reanudar nuestras conversaciones de nuestro extraño país. Exactamente, y decía, tanto con Carol como con la audiencia, que es una invitada de lujo porque podemos conversar de todo con Carol.
efectivamente más desde una lectura, digamos, de la realidad social, la realidad política, tal vez menos de la economía. En este programa además solemos abordar mucho los temas económicos, pero hoy vamos a empezar, Carol, si te parece, conversábamos antes contigo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué nos trajo hasta este momento? ¿Y cómo describes también este momento, Carol? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Yo diría que habría que asumir errores nuestros como país, como ciudadanos, como herederos de una poca cultura política. Y creo que del otro lado de aquellos que dejaron el camino, que lo abandonaron, que lo traicionaron, yo diría que la poca conciencia de patria y el distanciamiento con lo que significa una sociedad moderna como la del Ecuador, que atisbaba a otros derroteros en los últimos años, pero que lamentablemente los otros herederos, los herederos del pasado más oprobioso, se encargaron de borrarla. ¿Cómo se llama una sumatoria de deterioros, Carol? No sé si estás sintiendo lo mismo. Hay un deterioro económico, hay un deterioro político, hay un deterioro de la institucionalidad. Tiene un nombre cuando se suman tantos deterioros, cuando de alguna u otra manera tenemos esta sensación de caos, de angustia, sumado además con una cosa que ni tú ni yo la hemos vivido, como es el tema de, en un contexto de una pandemia. Ciertamente, es como que todas las pestes nos han atacado. Pero fíjate, Pavel, que yo quiero decirte, quisiera empezar esta tarde diciendo algo. Después de vivir y después de leer y ver en la televisión durante los últimos 15 días las cosas más bochornosas que ha vivido la historia del Ecuador en los últimos tiempos, yo quiero decir esta tarde que no hay lugar para la desesperanza. Yo quiero huir de esa manera tan triste e ilusa de ver en la catástrofe el fin. Yo creo que en la catástrofe o las catástrofes que estamos viviendo, creo que es hora de ver una luz, porque ningún proceso histórico a lo largo de toda el batallar de la humanidad ha sido solamente con el sol inmenso y claro. No ha sido así. Ha sido con muchísimas oscuridades. Y yo creo que lo que nos está planteando la historia de nuestro país en este momento es un desafío para decirle a la gente que hay un camino, que podemos arrimar el hombro, pero no como nos pide un gobierno ilegítimo como el que tenemos, arrimar el hombro para pensar, arrimar el hombro para discutir los temas que en el presente están siendo arrinconados para encandilarnos con los temas de corrupción, los viejos temas de corrupción que todo sistema político a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha tenido una parte preponderante, pero que no es la constante en la historia de los seres humanos. La corrupción no es la constante. Qué bueno escucharte, Carol. Me acabas de cambiar el modo, incluso con el que yo mismo empezaba esta entrevista, no porque nos lo habíamos planteado, ni porque yo me haya planteado que ese sea el modo, sino porque debo confesarte también, hasta hace poco estaba en una reunión del Pleno de la Asamblea Nacional. Estar metido a veces mucho en el ambiente político hace que uno vea la pus desde donde se está generando, ¿no? Y entonces esto, te digo, nos pone también en una suerte como de sensación, a ratos nos abate, nos deja, digamos, con los brazos caídos. Procuramos efectivamente no caer en la desesperanza y qué bueno que estés, digamos, bajo esta imagen que seguramente compartes, Carol. Tal vez estamos en lo más oscuro de la noche y por lo tanto el amanecer seguramente está próximo. Pero desde esta perspectiva te pregunto, Carol, ¿está instalado en la filosofía y en las ciencias sociales, en los pensadores de las ciencias sociales, esta idea de cómo será esta, entre comillas, nueva normalidad? Y algunos sostienen, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, se le terminará dando un golpe de gracia al capitalismo y podemos resurgir, digamos, distintas formas de relacionamiento social, reconstitución de mecanismos comunitarios, acción colectiva por sobre una acción individual. Pero por otro lado hay una corriente que dice que no, que más bien viene recargado el capitalismo y que lo que vamos a tener es una suerte como de biopolítica, biopoder, el policía interiorizado en nosotros mismos, hacia la línea Foucaultiana. ¿En qué, primero, compartes ese debate? Y segundo, ¿por dónde te posicionarías? Mira, he sentido y he visto en los últimos tiempos
distintos debates, tanto los que se hacen en América Latina como los que se están haciendo en Estados Unidos, en Europa. Los unos catastrofistas, que son los que más me asustan, incluidos los de la nueva normalidad, porque es como que cada cierto tiempo nos instalan un chip para una normalidad, digamos, de la publicidad, del consumo, una normalidad para estar preparados para cualquier tipo de fake news, etcétera, todas esas cosas modernas que nos agobian. La otra es pensar que este es el fin del capitalismo, el fin de la etapa más perversa del capitalismo, que es el neoliberalismo. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, porque nos olvidamos de la palabra clave de vivir en sociedad, y la palabra clave de vivir en sociedad es la política. Yo creo que este es un tiempo para la política. Y, por supuesto, tú me puedes decir, como lo decías en la misma pregunta, biopolítica. No lo sé, no quisiera tener la bola de cristal para verlo. Yo creo que nos ha sorprendido el mundo con una circunstancia que para muchos nos hace pensar como seres humanos, a otros les hace pensar como sociedad, a otros les hace pensar como cultura humana. Quizás todo esté mezclado y lo que necesitemos hoy, sobre todo por lo que pasa en nuestro país, que pareciera que nunca ha sucedido, pero ha sucedido, solo que hoy tiene más exposición mediática y más capacidad de que esa exposición mediática nos cree ánimos sociales bajos, ánimos sociales altos, desengaño. Están de moda las teorías de la conspiración en todos los ámbitos. Entonces yo creo que frente a eso tenemos que cargarnos de realidad, Pavel, y cargarnos de realidad. La realidad no es la que nos dicen los medios, la realidad no es la que nos dicen los políticos que están subidos en el poder en este momento. La realidad es la realidad de la gente que se está cuidando, la realidad de la gente que está trabajando, la realidad de la gente que se muere en la calle porque tiene que salir a ganarse el pan, la realidad de los enfermos, la realidad del mundo real, valga la redundancia. Si no nos cargamos de esa realidad que nos obliga a enfrentarnos en términos de pensamiento, en términos de trabajo político con nosotros mismos, si no nos encargamos de la realidad, otros se van a encargar no solamente de ella, sino de moldearla. La política tiene que hacerse cargo de esta realidad. Mi idea, mi posicionamiento es que como nunca hay que hacer política, que la política no es una mala palabra. Y evidentemente quiero diseccionar ahí contigo qué significa esto de hacer política. En el año 96, no recuerdo en este momento el autor, pero sí, digamos, la tesis de su libro, y él planteaba repolitizar la política. Tú planteas, en cambio, en este momento que es momento de hacer política, de volver a la política. ¿Cómo lo estás entendiendo? ¿Qué significa eso? Ya nos das una gran pista y es, topemos los temas de la realidad concreta, de la realidad real, efectivamente, valga la redundancia, que es bien importante, Carol, porque de alguna u otra manera da la sensación que también muchas veces, y por la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales o lo que fuera, vemos la realidad que está en nuestro entorno, pero no vemos, digamos, lo profundo de lo que está pasando en nuestro país, digamos, en nuestro continente, en nuestras sociedades. Cuando decía yo esto en algunos otros programas, cuando te plantean el tema de la cuarentena y todo este tipo de cosas, de quedarse en casa, digamos, es incluso para los que tienen casa, para los que tienen la posibilidad de mantener unas ciertas comodidades en lo que nos está tocando vivir, pero hay, digamos, otras realidades que son absolutamente apremiantes, Carol, donde si no trabajas hoy no comes mañana, donde no es que por indisciplinados la gente en Guayaquil salía más, digamos, a la calle, es porque, qué sé yo, por decirte algo, la tasa de hacinamiento por cuarto es más alta que el nivel nacional, ¿no es cierto? 2, 3 familias pueden vivir bajo un mismo techo, es decir, hay realidades distintas. ¿Qué más significa hacer política en este momento, Carol Murillo? Yo no sé si te refieres a Alain Badiou, que decía, creo que en esos años, se puede pensar la política. Sí, se puede volver a pensar la política en otras circunstancias. Año 96, el mundo era distinto, habíamos vuelto a la unipolaridad, el mundo había asumido otro tipo de mirada y de acción políticas. Quizás Alain Badiou también se instalaba en esos espacios del acontecimiento. A veces nosotros creemos que la política solamente es las cosas grandiosas, la presidencia de la República, la cuestión electoral, los poderes. La política también es la vida social.
cuando tú me dices, ¿qué es hoy? ¿Cómo pensar hoy? Creo que la política es que la gente no tenga empleo. Creo que la política es cuando no hay salud pública. Creo que la política es cuando hay que explicarle a la gente por qué no es atendida, por qué se ha convertido en una cifra, por qué se ha convertido en una estadística, por qué lo humano ha perdido peso. La política es, por ejemplo, criticar la manera de dar clases hoy día, tanto en la escuela, el colegio, la universidad, en un país, voy a decirlo así, poco desarrollado. O sea, es como que el presente nos deshumaniza con la tecnología. O sea, yo doy clases di tú 20 alumnos y pareciera que no hablo con nadie. Entonces, este proceso de deshumanización que lo vivimos a propósito de una emergencia mundial, nos tiene que volver a hablar de los seres humanos. Y hablar de los seres humanos, creo yo, que también es hacer política, sobre todo hacer política, porque nos estamos enfrentando a nuevos diseños de la sociedad, a nuevas formas de relacionamiento social, laboral, incluso amatorio. Es decir, hay unas cosas que se están moviendo que merecen de nosotros no solamente una crítica, sino hacerle dar cuenta al resto de gente que vive agobiado por su día a día. Por eso que tú dices como las realidades. Tú tienes tu casa, yo tengo la mía, miles de personas la tienen, otras personas no. La diferencia entre el hogar y la casa, la diferencia entre el lugar al que vas a dormir, y de pronto ese lugar en este momento se convirtió en el lugar de hacerlo todo. De tener tu pareja, de trabajar, de ayudar a tus chicos, a tus hijos, de cuidar a tu madre, de cuidar a un anciano, etc. Se vuelve muchas realidades juntas. Y pareciera que eso no es político, que eso está en el mundo de lo privado, de lo doméstico. En este momento, yo estoy dentro de tu casa, tú estás dentro de la mía, y al mismo tiempo no estamos en ninguna parte. Eso también es, Pavel, política. Yo creo que hacer política en este momento es como poner unas grandes lupas a las personas para que se piensen. Yo creo que el gran desafío es pensarnos a nosotros mismos, no pensarnos para tratar de entender la realidad y tratar de cambiarla. Al menos has dejado tres cosas en el tintero que quiero recogerlos, Carol. Espero hacerlo con orden, pero que me parecen bien interesantes. Primero, señalas de esta necesidad de que, digamos, lo que vivimos no es exclusivamente lo privado. Ahí también está la necesidad de recuperar un sentido de lo humano, un sentido de lo colectivo. Esta forma de cómo vamos a vivir juntos, que me parece muy importante. Y a esto lo asocias con, digamos, que lo real también es la gente que no puede atenderse. Tú decías, nos hemos convertido en una estadística. Sí, pero en este país incluso las estadísticas se recogen mal. Hasta las estadísticas se recogen mal. Es increíble. Nos han convertido en estadísticas, pero hasta eso recogen absolutamente mal. Y en ese sentido me desordeno un poco, pero para picarte sobre otros elementos. ¿Cuánto de esto está vinculado, Carol, también con una suerte como de deterioro del sentido de lo público, deterioro de la garantía de derechos, de saberse en un proyecto colectivo, de saberse individual en un proyecto colectivo, que creo que de alguna u otra manera, con críticas y todo lo que tuvimos en años anteriores, estoy pensando en el proceso de la Revolución Ciudadana, no sabíamos individuales, no sabíamos de un proyecto colectivo. Muchos no coincidían, ¿no es cierto? Otros sí coincidían, pero creo que incluso todos tenían como definido una cierta trayectoria. Sabían que querían apostar por la universidad, buscar un trabajo afuera, ¿no es cierto? Qué sé yo, te ilusionabas con algo. Y ahora me da la sensación que hay una suerte de desencanto, y cierro diciéndote esto, porque en tus redes sociales creo que tuvo gran impacto un tuit que sacaste donde decías, esto es neoliberalismo, o qué es neoliberalismo, y lo describías desde una figura absolutamente cotidiana, una profesora, si no estoy mal, en bicicleta para ver y dar clase a sus alumnos. Te meto muchas cosas ahí, pero para que tú hagas la respuesta que consideres apropiada. Mira, cuando tú dices el deterioro de lo público, como que asistimos al deterioro del público, yo sé que no te olvidas, pero esto es parte de una intencionalidad política de quienes están hoy en el gobierno, ni siquiera diría en el poder para no entrar en esa categoría tan fuerte,
pero es una inducción colectiva hacernos pensar que vivimos el deterioro de lo público porque lo público está plagado de corrupción. Ese discurso medieval, porque es un discurso medieval, de volver la política una cuestión absolutamente moral, ha penetrado muy fuerte en la población. Y hay dos cosas que se deterioran, valga la redundancia de usar esa palabra. Se deteriora el sentido de la política, pero también se deteriora eso que ha buscado siempre el capitalismo y la fase más importante que es esta, el neoliberalismo, es decir, desaparecer la política. Cuando tú dices deteriorar lo público, es que lo público no tenga relación con la ciudadanía, que la ciudadanía no se sienta identificada con lo público, o que cuando sienta que algo tiene que ver con ella, no tiene que ver la parte de la corrupción. Entonces, a partir de eso te puedo decir, ese deterioro de lo público no es una situación per se, es una situación de percepción y de concretud inducidas. Los casos de corrupción no revelan exactamente el espíritu de lo público. Lo que revelan es que cuando hay sectores de la sociedad, sectores de poder de la sociedad, que capturan el Estado para conducirlo, en ese momento el deterioro de lo público es absolutamente evidente. Gracias. Seguimos conversando con Carol Murillo, decíamos, amiga de esta casa, socióloga, y ponías un elemento muy importante, Carol, sobre la mesa. Hablabas incluso de desaparecer lo público. Y ahí quiero juntar otra de las cosas que señalaste hace un momento que me parecen importantes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos vemos los ecuatorianos cuando tú ves redes sociales, tú ves televisión, prendes una radio, y las palabras que me parece que describen en este momento al país son muerte, robo, corrupción, traición? Es terrible que nos terminemos viendo así, Carol, digamos, porque da la sensación que todo te lleva a esto, ¿no? Entras por un tema y todo termina siendo corrupción. Entras por otro tema, ¿no es cierto? Y los políticos son ladrones. Esto está asociado también, ya decías, Carol, por el gobierno que tenemos, tuvo como propósito claro, fundado, establecido, desprestigiar lo público. Pero ya no solo el gobierno actual, sino incluso las estrategias más grandes, si tú quieres, de los sectores de derecha y los sectores conservadores, también están logrando esto que tú señalabas, desaparecer lo político y hacer que la política sea pestilente. Estoy pensando cómo mañana, digamos, cuando tú dices incluso este tema de hacer política, si la gente se queda, digamos, con lo que comúnmente se entiende como política, te pudiera decir también, no, Carol, ¿por qué voy a hacer política si al final la política se encarga de administrar el Estado y el Estado es corrupto? Quienes se encargan de administrar el Estado son todos corruptos. Digamos, tenemos un conjunto de defectos. Si no son corruptos, son traidores. Los que, digamos, están presos, muchos están presos injustamente. Y los que deberían estar presos están disfrutando en Miami. ¿Cómo me pides, Carol, que haga política si yo entiendo que, y los medios me están mostrando que eso es política? ¿Cómo salir de este problema? Que además, Carol, te digo, creo, no sé si coincides con esto, termina siendo también a ratos muy, muy funcional a estructuras de dominación. Mientras más excluyan a personas, digamos, valiosas del ámbito de lo político será siendo administrado por esos sujetos perversos. Bueno, pero tú y yo sabemos que la política no es necesariamente una actividad individual. Parece en ciertos momentos individual, pero no es una actividad individual. Quizás es la actividad más colectiva que exista. Lamentablemente, con esas formas de ejemplificar que tú pones, es precisamente lo que el poder ideológico pone en boca de la gente. ¿Qué mejor momento que este, Pavel, previo a unas elecciones, previo a una temporada electoral, a un año electoral, que el poder y los pactos de los grupos de poder que en este momento gobiernan te instalen en el imaginario social la idea de que el Estado, la idea de que la política, la idea de que lo público es lo más asqueroso que existe, porque hasta eso llegan, ¿no? Todo lo que ves, yo ayer, después de ver la noticia del fallecimiento de Carlos Luis Morales, decidí por 24 horas, por lo menos, hasta aquí lo he cumplido, no ver noticias, no ver nada. Uno necesita a veces depurarse de todo lo que vas receptando en los medios de comunicación. Entonces, no se trata de eso, porque vuelvo a la tesis inicial. Lo que te presentan los medios con unas agendas hoy día mejor diseñadas que nunca son una parte de la realidad.
Yo creo que hacer política es hacernos cargo de la otra parte de la realidad, la parte virtuosa, la parte de la gente, la parte de aquellos que no están envenenados por los medios o por los políticos, la parte de la gente que ya un día pudo notar la diferencia cuando se hace política pública y cuando se hace negocio privado. Cuando en medio de una pandemia, Pavel, en un país como este, un grupo político o varios grupos políticos amalgamados en eso que yo llamo el pacto de gobernabilidad que le ha permitido a Moreno sostenerse en el gobierno, amalgamados en eso, Pavel, en plena pandemia, robar en las instituciones públicas de la salud podría parecer el acto más horrible, más triste, más descarado, más inhumano que exista. Sin embargo, lo estamos viendo. Lo estamos viendo y lo estamos viendo, pero ¿sabes qué? Nos lo muestran casi con unos recaderos de lo que hay atrás de esa corrupción. Nos muestran a un señor como el señor Salcedo, lleno de joyas, lleno de lujos, lleno de bailes, lleno de carros, lleno de mil cosas. ¿Qué hay atrás del señor Salcedo? ¿Qué hay atrás incluso de ese pobre señor Mendoza? Digo pobre señor porque tiene mi desprecio mayor, porque además es del lugar donde yo nací, de Manabí. Eso a mí me duele, de que todos los asambleístas manavitas hayan tenido el descaro de abandonar un proyecto político que tenía otra perspectiva, y sin embargo están allí. Pero ¿quiénes son ellos en realidad? Pero además con el cinismo ese de señalar la corrupción, la corrupción, la corrupción. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, escondiendo seguramente la que estaba en su entorno. Es increíble. Por supuesto, pero esto no es un problema de estos sujetos, sino que estos sujetos son recaderos o personas, pequeños intermediarios de un poder que está atrás. ¿Quién les dio poder? ¿Quién les dio, para decirlo de manera más apropiada, estas cuotas de poder para que se integren a esta gran cadena de eslabones que nos conducirían a un problema estructural del país, que no nos conducirían a nombres, no nos conducirían a carnets de discapacitados, no nos conducen a eso, nos conducen a algo mayor. ¿Cómo estuvieron acostumbrados estos sectores de poder a manejar lo público? Y eso es lo que han luchado durante los últimos 3 años, en recuperar el manejo al estilo privado del Estado. Entonces, han revertido muchísimas conquistas, pero yo creo que la única manera es volviendo a pensar como lo pensamos hace 10 años, no más, 12 años, cuando quisimos y lo hicimos, construir una constitución que tuviera elementos garantistas y elementos neoconstitucionales que son muy importantes para darle sostenibilidad, no solo conceptual, sino práctica, a algo que en este momento se ha desprestigiado tanto como es hacer política para transformar la realidad. Desde el 2014 se señaló la tesis de la restauración conservadora y ya se decía que los sectores de derecha, digamos, quienes han estado tradicionalmente en el poder del Estado ecuatoriano, tratándolo como una hacienda, digamos, desarrollando sus intereses rentistas para secuestrar ese Estado, no habían sido derrotados, estaban agazapados, se dejaba ver lo que pasaba en Argentina, ¿no es cierto? La derecha y el neoliberalismo regresaba, sea ganando las elecciones como en Argentina, sea violentando los marcos institucionales como el impeachment a Dilma en Brasil, o por la vía de la traición, como sucedió en el caso ecuatoriano, que ganando las elecciones del proyecto político que buscaba, digamos, fortalecer esos cambios, terminó siendo, traicionando a los que votaron por él. En este sentido, Carol, creo que tienes toda la razón. Por lo tanto, les tomó mucho tiempo, lo pensaron mucho, se estuvieron preparando para recuperar, para volver a secuestrar el Estado para beneficiar intereses privados. Hoy, Carol, ¿te parece que todo el esfuerzo que pusieron lo quieren dejar perder, lo van a perder? ¿Qué estrategias, cómo ves, digamos, a ese que tú llamas pacto de gobernabilidad? Yo le llamo el pacto de élites más sólido que hemos tenido en estos últimos 40 años. ¿Cómo adviertes que se protegen para no perder lo que han reconquistado? Sí, de acuerdo, Pavel. Yo le llamo pacto de gobernabilidad haciendo alusión a aquello que ellos decían al principio y que no estaba claro, que era la transición. Los diálogos y la transición, esas dos palabras que articularon el inicio de este gran desfase histórico al que nos han llevado. Le digo pacto de gobernabilidad porque solamente
tú puedes entender que un presidente como Moreno, con las debilidades y la ilegitimidad que tiene hasta hoy, por ejemplo, en octubre no haya sido derrocado. Cuando no era un pacto para que pueda gobernar en nombre de otros, porque Moreno no es más que un representante de nadie, pero que es muy útil para los intereses de las varias capas de grupos de poder que en este momento gobiernan. Te decía eso, pero ¿qué hacer? ¿O cómo se están preparando? Mira, es difícil pensar que ellos van a renunciar a lo que han logrado en 3 años, que además lo han logrado rompiendo la Constitución casi todos los días. Y más todavía cuando legitimaron vía elecciones con la consulta popular el Trujillato. O sea, lo que están haciendo va camino no solamente a la deshonra política de la derecha, porque ni siquiera saben jugar en su propia cancha democrática. En este momento nos damos cuenta que ni siquiera respetan el juego democrático. Eso que ellos tanto usan para decirle a la gente que queremos más libertad, más democracia, más libertad de expresión, etc. Sin embargo, ellos no tienen ningún respeto por eso. Pero no solamente ellos, Pavel, eso es lo triste de esta historia, sino que tampoco varios sectores de centro y de centro izquierda, o esa izquierda pura que pulula en los espacios que la misma derecha le presta para hacer un discurso unívoco, parece mentira. Ellos también están hablando de una democracia a la que no respetan. Y tan es así que las últimas acciones que estamos viendo, por ejemplo, la actitud que tiene la Contraloría frente a las decisiones del Consejo Nacional Electoral, apuntan a que ni siquiera respetan el código de la democracia. Es decir, Ahí te quiero hacer una pausa porque quiero volver a ese tema para preguntarte un elemento de coyuntura y te voy a llevar a hacer una pregunta, decir si crees que incluso estamos frente a la posibilidad de que se constituya aquí un escenario como el de Bolivia. Pero antes señalas una cosa que no quiero dejar pasar. En esta estrategia entonces de recuperación del Estado, de volver a secuestrar el Estado si se quiere para privilegio de los sectores privados, tú decías diálogo, concertación, no sé qué otra palabra utilizaste. Transición, pero también hubo un activador, si tú quieres, que fue el tema de la descorreización. Y sobre la descorreización también montaron desinstitucionalización, golpe a lo económico, lo que fuera. ¿Por qué digo el tema de la descorreización? Para preguntarte, Carol, ¿qué tan funcional terminó siendo incluso esa izquierda pura, esa izquierda radical, que sobre pretexto de, digamos, también asumir esa bandera de la descorreización, terminó siendo cómplice, ¿no es cierto?, apoyando o desde el silencio de toda la instalación neoliberal, de este neoliberalismo autoritario que se empezó, digamos, a instalar en los últimos 3 años? ¿Fue funcional? ¿Ha tenido una actitud cómplice esa verdadera izquierda, la verdadera izquierda, de decir que sobre pretexto de la descorreización se callaron el que no se discuta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la Asamblea Nacional, se callaron de ver cómo sobre pretexto de la corrupción se golpeaba tan fuerte como se ha golpeado de manera miserable, digo yo, a los funcionarios públicos y se votaba a la gente de la calle? ¿Terminaron siendo cómplices funcionales, Carol? Por supuesto, absolutamente de acuerdo contigo, Pavel. No solamente que fueron cómplices, sino que la izquierda pura ecuatoriana, la izquierda pura boliviana, la izquierda pura de otros países cercanos que han vivido procesos progresistas, siempre piensa en abstracto, siempre piensa en las aporías que te presenta la historia, piensa al Estado como un Estado que nunca se mueve, dentro del cual no hay disputas, dentro del cual no hay sectores, dentro del cual no hay fricciones. Creo que la vida nos ha enseñado que eso es más complejo que odiar al Estado, eso es más complejo que odiar a la burocracia, eso es más complejo que amar a la humanidad. Tú no amas a la humanidad cuando no entiendes la lucha del señor que está en la esquina y es migrante y está vendiendo mascarillas. Tú no entiendes a la humanidad si tú no entiendes a un ser humano. Entonces, a veces la izquierda es muy funcional porque está pensando en una utopía inalcanzable y que se aleja de las luchas sociales concretas. ¿Cómo no identificarse con la lucha de los desempleados? ¿Cómo no identificarse con la lucha de los chicos universitarios ecuatorianos que no tienen acceso a la internet para poder estudiar? ¿Cómo no identificarse con los niños que tienen que buscar internet en una montaña? ¿Cómo no te puedes identificar
para que esos niños tengan mejor educación, para que esos niños tengan una oportunidad de tener acceso gratuito a la educación pública o a la salud si alguien se enferma. O sea, la izquierda piensa en el estado ideal, en el espacio, la utopía ideal. Perfecto. Como decía Galeano, eso nos ayuda a caminar, pero en el camino tú te vas a encontrar necesidades. Y esa es la realidad, vuelvo al principio de esta conversación, Pavel, a esa realidad concreta, cercana, a la que implica lucha social y lucha política, a esa política es la que yo me refiero. La izquierda no, la izquierda habla muy en abstracto. Creo que muchísima gente, no precisamente la derecha, porque la derecha en cambio tiene una concepción y una praxis de su realidad muy importante. Y su gran triunfo ideológico, su gran triunfo cultural es hacerle pensar a la sociedad en conjunto que sus intereses son los intereses colectivos. La izquierda, al contrario, no le hace creer nada a la gente. Le hace pensar para un futuro que nadie sabe cuándo vendrá. Una izquierda moderna, una izquierda que crea en la lucha social, en las luchas de los movimientos sociales, una izquierda que está pensando en que hay que cambiar las cosas ya, que hay que cambiar las cosas, que no le vamos a dar a la gente un paraíso, que le vamos a dar condiciones para que su vida sea diferente. Es tan cierto lo que dices, Carol, es tan cierto lo que dices que fue la derecha ecuatoriana lo que les llevó a determinados sectores de clase media, sectores populares, que no pagan impuestos, por ejemplo, a sostener la tesis de que en Ecuador se pagaban muchos impuestos. O cuando tuviste un elemento como el tema de plusvalía o herencias, eran los que no iban a heredar, los que estaban, digamos, ahí así, siendo acólitos de las protestas de ese momento. Pero ahora recupero lo que te decía, pasarlo para un segundo momento, Carol, entonces, les costó mucho volverse a hacer del Estado, de las decisiones públicas, además con una facilidad. No tuvieron que ganar para poner a alguien funcional a que responda a sus intereses. Es decir, volvieron a gobernar desde, digamos, tras bastidores, sin asumir las consecuencias, las decisiones de gobernar. Si acaso hoy incluso se está gobernando. Y en este sentido, Carol, para ellos entenderé yo que perderlo debe ser una cosa de locos, o sea, no se imaginan perderlo. Y en este sentido, te digo, Carol, ¿es que cobra sentido o no cobra sentido que se acelere el juicio contra Rafael Correa para no dejarlo ser parte de la papeleta? ¿Es aquí que cobra o no cobra sentido que si no logran eso, entonces ya no le habilitan a la persona, pero sí le habilitan al movimiento político? ¿Es en este sentido que cobra o no cobra sentido que te digan como si nada? Entonces posterguemos las elecciones. Yo te digo, Carol, y a la ciudadanía, me da pánico que para ellos 7 días se convierte en 15, 15 se convierte en un mes se convierte en 3 meses, y después nos estén diciendo que sobre pretexto, manipulando además la figura de la pandemia y de la inexistencia, entre comillas, de recursos, después te digan, no, habrá que pasar las elecciones entonces 3 meses después, 4 meses después. ¿Ves esto posible? No sé si en esa dimensión, pero ¿ves que de alguna u otra manera están dejando ver que esa es su jugada de fondo? Blindar, si tú quieres, el escenario de las elecciones del 21. Yo estoy de acuerdo contigo que eso es lo que intentan, pero te digo una cosa, hay una herramienta, la herramienta más importante que tenemos y que todavía no hemos perdido del todo, porque en este país no ha habido reforma constitucional, en este país no ha habido la idea de una asamblea, una nueva asamblea constituyente en concreto. Lo único que tenemos es la Constitución. La mejor manera de hacer política en el Ecuador en el 2020 es teniendo como bandera la Constitución. Todo lo que están haciendo, todo, Pavel, todo. No hay una sola cosa que no hayan hecho que no sea rompiendo la Constitución. Y claro, la cereza del pastel sería que ellos en condiciones inequitativas, injustas y yo diría hasta fraudulentas, construyeran un escenario para acabar con la Constitución. Cuando tú dijiste hace un rato lo de la descorreización, ellos le pusieron ese nombre para esconder que en el fondo lo que les molestaba tanto y lo que les producía tropiezos a cada rato era precisamente el texto constitucional. No hay un solo analista político de derecha o de la izquierda pura que no hable contra la Constitución. Y nosotros no nos hemos dado cuenta el valor que tiene esa Constitución. Y ahí además, Carol, cuando dejan ver su doble discurso tenaz, ¿no? Porque se dicen, o sea, hacen incluso a ratos críticas a la Constitución, diciéndose defensores de la democracia,
pero desconociendo que ese texto constitucional, yo estoy 100% de acuerdo contigo, fue hecho absolutamente de manera distinta a la Constitución acuartelada del año 1998. Esta fue hecha de manera participativa, respaldada por ese 82% de la gente que dijo, sí, quiero ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y votó favorablemente en más del 60% una vez que el texto estuvo construido. Por lo tanto, ¿de qué tamaño? Porque ya no te pregunto, es tan evidente que no hay duda sobre el sí. ¿De qué tamaño es ese doble discurso de decirse defensores de la democracia, de la institucionalidad, pero violentar la Constitución y darle la espalda a lo que fue, digamos, el pronunciamiento democrático del pueblo, porque ese texto sea nuestro pacto de convivencia? Bueno, ellos son defensores cínicos del gobierno de las élites, de la democracia de las élites. Pavel, yo creo que hay tres cosas importantísimas que hay que defender en términos políticos. Primero, la no alteración del calendario electoral. Puede parecer vacuo, pero no lo es, porque ellos funcionan haciendo ajedrez político, y ajedrez político con las peores formas. La segunda cosa es que todos los espacios, los sectores políticos deben participar en las elecciones del año 2021. No tienen por qué mover el mantel de una mesa puesta simplemente para que puedan participar aquellos que tengan la venia de quienes están articulando contra el Consejo Nacional Electoral esta sospecha de que no deben estar aquellos que podrían ganar las elecciones. Y tercero, Pavel, todos deben tener, en el momento en que el calendario electoral se defina, todos aquellos que participan, incluso los espacios de la derecha que son los más recalcitrantes y los que más han cometido violaciones a la Constitución, deberían someterse al juego electoral. No se les pide casi nada, Pavel. Los sectores progresistas del Ecuador solo le piden a la derecha y a sus aliados, ciertos sectores de la izquierda, que participen en elecciones y ganen en ese espacio. No se les pide más, no se les pide dádivas, no se les pide nada más que respetar condiciones que ellos mismos en otros momentos han abanderado, pero con la única condición, si hay algo que tener en cuenta, es el respeto a esa Constitución. Para que ellos hagan otra Constitución, creen las condiciones políticas para hacerlo, pero no las han creado. Y postergar las elecciones, mover el calendario, extender el periodo gubernamental de Moreno, solamente son trampas para terminar de hacer el deber que le encargaron a Moreno, y más aún en tiempos de pandemia. Coincido 100% con Carol Murillo en este señalamiento, y fíjese en, digamos, lo golpeado que está nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho, que Carol está señalando cosas absolutamente elementales. Pero son, a pesar de que sean elementales, son en este momento de una gran valía y de una valía tan fuerte que no sé si estés de acuerdo conmigo, Carol, de que juntos incluso podamos dar alguna vía, porque está señalando los tres elementos. Y hoy, siendo miércoles 24 de junio, le planteo que si entonces, estando de acuerdo con lo que dice Carol Murillo, tres cosas elementales: respetemos el calendario electoral, hagamos respetar el calendario electoral, hagamos respetar un principio básico de cualquier democracia, que participen todos, que sean derrotados en las urnas, si es que ellos dicen tener los votos, ¿no es cierto? Pero que haya la posibilidad del juego democrático y que nos sometamos a esas reglas electorales, señalamientos básicos. Por lo tanto, Carol, la pregunta inmediata sería, ¿cómo? ¿No crees que es momento de convocar a una gran plataforma democrática para que defienda esto? Que existan las elecciones, que se respete el calendario electoral, que todos puedan participar, que no sea como la lógica de quiero ganar el campeonato, pero sin que los otros equipos se presenten, y que de alguna u otra manera nos sometamos a las reglas de la democracia que ellos, los sectores de derecha, defienden, la democracia liberal. ¿Estás de acuerdo en avanzar en un frente, Carol, en ese sentido? Y sumo una última para que esta sea la última pregunta, se nos vino corto el tiempo. Señalaba estos elementos en términos de concretamente qué defender ahora, y yo te estoy planteando ahí incluso una vía. Vayamos a la construcción de una plataforma democrática, y ya después, incluso en el contenido de lo que deberían los sectores progresistas defender, Carol, ¿qué crees ahí también? 3, 4 cosas. Yo te digo, siguiendo tu razonamiento, han violentado tanto que hoy defender la revolución, defender la Constitución se convierte en revolucionario. Defender el Estado de Derecho se convierte en revolucionario.
defender un mínimo sentido de desarrollo para el país se convierte ya en absolutamente progresista. Eso también han golpeado tanto que estamos en ese punto de al menos reconstituir estas bases institucionales, democráticas, de Estado de Derecho, visión de desarrollo, Carol. Por supuesto, Pavel, que sí. Yo creo que es el momento de una unidad política imprescindible, porque ni siquiera, Pavel, es la democracia liberal. Lo que defienden es la democracia neoliberal. Ese pequeño pero hondísimo cambio significa mucho en el discurso y en las prácticas que en este momento han tenido quienes están gobernando el país. Es una democracia neoliberal, o sea, la democracia de la rancha, la democracia de la pobre gente que, te repito, no tiene con qué estudiar, porque si algo demostró la pandemia o puso en evidencia la pandemia es que el neoliberalismo es la fase más destacada y más inhumana que puede tener en este momento. ¿Yo qué te diría? Yo no sé si llamarle plataforma, no sé, pero lo que sí sé es que a la democracia neoliberal debe oponerse una democracia progresista. Le pongo ese nombre en este momento. No se me ocurre uno mejor. Me gusta. Una democracia, nosotros necesitamos una democracia progresista. Es decir, necesitamos un Estado social. Necesitamos un Estado que se preocupe de la salud de la gente. En países como Estados Unidos ha quedado en evidencia lo importante que es que el Estado se ocupe de la salud colectiva. Una democracia progresista que se preocupe de lo colectivo, no de lo individual ni de las empresas. Solamente en un país como este podemos tener un ministro de salud que no tiene la menor idea de las cifras y de lo que significan, o en este país es el único país que tiene un ministro de Trabajo que dice descaradamente que está allí para defender los intereses de las empresas. Pues no, nosotros necesitamos no una democracia neoliberal, necesitamos una democracia progresista y un Estado con mirada absolutamente social. No te diría más, porque eso encierra mucho. Quizás podamos desmenuzarlo en otro momento, pero solo pensar que la oposición entre una democracia neoliberal que te quita salud, que te regala muerte, que te habla de fosas comunes, y una democracia progresista que te habla de salud pública, de cuidado, que te habla de muerte digna, que te habla de seres humanos y no de números. Solo con eso podríamos abrir un amplio debate de cómo debe ser la lucha política en el año 2020-21. Totalmente de acuerdo con Carol Murillo, ha sido un gusto conversar con ella, que es una amiga querida de Frecuencia Política de esta casa. Gracias, muchas cosas que rescatar de lo que has dicho, Carol, lo humano, lo público, el sentido de lo colectivo, rescatar y trabajar por esta democracia colectiva, el sentido de un Estado social, salud para todos, educación para todos. Este es el momento, amigos y amigas, de poder reflexionar sobre estos temas. Y este país, Abel, este país ha demostrado que se puede construir eso. Eso no es una utopía, eso es una cosa que se puede construir con lo que tenemos y con nuestras potencialidades. O sea, no estamos hablando en el aire, estamos hablando de algo concreto. Perdóname la interrupción. No, y creo, Carol, que tenemos la obligación ética de volvernos a plantear la construcción de esas cosas elementales para nuestra sociedad. Carol estaba dando largas horas de clase antes de esta entrevista. Me decía, espero que me, refresque las ideas con las que estaba trabajando. Espero que así haya sido, Carol. En lo personal también venía metido en algunas horas de odiosos debates, de ciertos odiosos debates políticos, y también me he refrescado. Qué bueno le haría al país, a la Asamblea, lo digo con sinceridad, Carol, escuchar también estas reflexiones en su seno, que la política sea eso. La política no solamente es, desde lo bueno, administrar el Estado, peor aún el debate de quién es más corrupto, si los unos o los otros. La política es pensar en lo colectivo, en cómo desde lo individual podemos construir un sentido de sociedad. Muchísimas gracias, Carol. Espero que hayas logrado efectivamente, refrescar tus ideas más allá de lo académico. Para nosotros y para el público ha sido un gusto. No, gracias a ti y gracias también por tus generosas palabras, Pavel. De nada, ella ha sido Carol Murillo, usted ya le conoce, socióloga ecuatoriana y lúcida pensadora del país. Gracias, Carol Murillo.
Vamos a el minuto de ese. Conmigo no será sino hasta la próxima semana. Recuerden que estamos ansiosos de volver ya a los estudios de la radio, podernos ver y hablar. Estar frente al micrófono de la radio también tiene una suerte de emoción particular y estamos esperando que eso suceda así. Conmigo hasta la próxima semana, pero ya saben que ahora estamos cerrando nuestro programa con la valiosa colaboración también de María Belén Proaño con el minuto ODS. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a todos. El Minuto ODS de hoy se inspiró en una pregunta de un compañero sobre las cifras del país después del COVID-19. Han pasado más de 100 días desde que inició el confinamiento y por eso es importante revisar qué nos ha dejado el paso de esta pandemia en nuestro país. Hasta el día de hoy en el mundo se han confirmado más de 9 millones de contagios y en Ecuador los casos ascienden a 51.643. Según cifras oficiales, 4.274 personas han fallecido por esta enfermedad. Sin embargo, se conoce que existe un grave problema de subregistro en los fallecimientos, por cuanto no todos reciben el diagnóstico y mueren por causas ligadas a la enfermedad. Estadísticos ecuatorianos en su momento llegaron a estimar que al menos en Guayas la cifra de muertes podría haber alcanzado las 7.600 personas. Aún con estas cifras y en medio de la emergencia sanitaria, miles de funcionarios de salud fueron despedidos en diferentes ciudades del país. El Ministerio de Salud Pública consideró las desvinculaciones como una optimización del talento humano. A estas se sumaron los más de 3.600 trabajadores que fueron despedidos en 2019 y una reducción del 64% en el gasto de inversión en este sector. El efecto de la suspensión de las actividades productivas y la incertidumbre de los mercados internacionales tuvieron su impacto en la economía ecuatoriana. Según el Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto en 2020 podría presentar un decrecimiento que se encuentra en el rango entre menos 7.3 y menos 9.6%, más o menos 65.000 millones de dólares. Esta contracción de la producción también tendrá sus efectos en el empleo. Durante la cuarentena, según el Ministerio de Trabajo, más de 200.000 personas perdieron su empleo. Las estimaciones de la OIT muestran que los más afectados son los jóvenes, que están vinculados a actividades turísticas y comerciales. Los que han podido conservar su empleo, en cambio, han visto sus jornadas laborales reducidas y, por tanto, sus ingresos. El confinamiento significó impactos sociales más allá de los vinculados con las economías de la familia. Y con preocupación vemos que alrededor de 235 mujeres llamaron diariamente al 911 por abusos en sus hogares. Y durante la emergencia, 200 menores desaparecieron en Ecuador. De ellos, el 70% son niñas. Se podría decir que los niños se llevaron la peor parte. Un 70% de los estudiantes tiene dificultad en el acceso a la enseñanza en línea en el país. No tienen teléfonos inteligentes ni internet y sus padres no pueden solventar estas carencias y tienen poca capacitación para acompañar el proceso de educación que está impidiendo la formación de millones de niños durante esta pandemia. Las cifras hasta ahora son poco alentadoras, las soluciones no han llegado y el escenario está aún lejos de verse como una nueva normalidad. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook todos los domingos a las 21 horas por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A. Apto para todo público.